avanzamos a la mesa redonda, si os parece, en donde queremos saber cómo la madera y su hibridación con otros materiales pueden potenciar la industrialización y la descarbonización de nuestro parque. Tenemos, como sabemos, el reto de ser neutros en carbono en 2050. Así que, para hablarnos de estos temas, tenemos una mesa redonda con 3 ponentes que paso a presentar y que pido que se vayan acercando, por favor. Maite Verdú, directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del MIBAO. Diego Lozano. Ahí, Maite, por favor. Ay, sí, sí. Que te lo coja. Diego Lozano, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Bienvenido, Diego. Y José María Quirós, delegado de Industrialización en AEDAS Homes. Bueno, buenos días a los 3. Está siendo una jornada muy interesante y ahora lo que queremos es saber, del punto de vista del Ministerio, de una empresa pública, privada, municipal, tan importante como la MV, y de una promotora privada cotizada, ¿qué opináis sobre todo lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Vale? Entonces, Maite, yo arrancamos contigo. A nivel de reglamentación, hemos comentado temas de reglamentación importantes, ¿no? ¿Hay o hubo novedades en la reglamentación europea o española que faciliten el uso de este material en la construcción? Sí, bueno, buenos días a todos. Lo primero, y muchas gracias a Juan Antonio y también a ti, Miguel, por la moderación de la mesa y a todo el equipo. La verdad que lo habéis dejado caer a lo largo de la jornada, lo ha comentado también el secretario general. Estamos en un momento clave desde el punto de vista de la reglamentación, y yo iría un poquito más allá, en un momento clave para plantearnos qué tipo de ciudades y qué tipo de edificios queremos para nuestro futuro. Y ahí es verdad que la nueva Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que llamamos la EPBD, que se publicó en mayo del año pasado, nos puede ayudar. Nosotros vemos esta directiva no solo como un gran reto que tenemos que afrontar, ¿no? Lo hemos comentado también, alcanzar esa neutralidad climática en 2050, sino como una oportunidad, y una oportunidad precisamente para repensar esta forma que tenemos de construir y de acercarnos a nuestro entorno construido. Un cambio de paradigma en la forma en la que diseñamos, en la que rehabilitamos, donde no solo sea un reto, sino una oportunidad. Y es verdad que esta directiva enlaza con el Pacto Verde Europeo, que afecta a todos los sectores para alcanzar esta neutralidad climática, pero de forma especial, y lo comentaba también Juan Antonio, a los edificios. Los edificios son unos grandes consumidores de recursos y también son unos grandes generadores de emisiones. Y sobre todo, bueno, pues en España, ¿no?, que tenemos un parque edificado muy antiguo, tenemos que focalizar todos nuestros esfuerzos no solo en la obra nueva, cero emisiones, sino en la descarbonización de lo que ya tenemos. La directiva efectivamente nos sitúa 2 grandes retos. Son 2050 todos los edificios existentes cero emisiones, 2030 edificios nuevos cero emisiones. ¿Y cómo lo vamos a hacer desde el Ministerio? Y ahí enlazo ya un poco más con tu pregunta. Nosotros tenemos 2 instrumentos fundamentales, que son el Plan Nacional de Renovación de Edificios y el Código Técnico de la Edificación. El Plan Nacional es un documento muy estratégico, es una hoja de ruta en la que ya estamos trabajando. Lo comentaba antes Iván, ya lo tenemos encima. Efectivamente, nosotros tenemos que entregar este borrador en diciembre de este año a la Comisión Europea, o sea, tenemos 10 meses y medio para terminar un trabajo que afortunadamente hemos comenzado. Pero bueno, vamos ajustados, y es un plan en el que tenemos que definir cuál es la hoja de ruta de España en 2030, 35, 40, 45, 50 para alcanzar estos objetivos en función de los usos, las tipologías de los edificios, las zonas climáticas, analizar qué medidas hay que poner en práctica. Bueno, un plan estratégico completo. Y en paralelo, más un instrumento normativo, es el Código Técnico de la Edificación, que ya hemos empezado a trabajar en él. Salió a consulta pública previa hace ya unos meses, y en una primera fase que vamos a trabajar del Código Técnico, nuestra intención es incorporar un documento básico de sostenibilidad, donde incorporemos todas las modificaciones que nos va pidiendo la directiva, y básicamente 2 elementos muy importantes, que son la definición del edificio cero emisiones. Hay un cambio conceptual en la directiva, ya no hablamos de consumo únicamente, sino que hablamos de emisiones, y hablamos de emisiones a lo largo de toda la vida útil del edificio. Esto es un cambio muy importante y afecta a materiales como la madera u otros materiales naturales. Hablamos del indicador de potencial de calentamiento global.
es un indicador que a partir del 1 de enero de 2030, para todos los edificios nuevos, va a ser obligatorio incorporarlo a efectos descriptivos, es decir, dar su valor. Para los edificios de más de 1.000 metros, un poquito antes, en 2028. Pero no solo es que tengamos que declarar este dato, que empecemos a medirlo, sino que tenemos que definir una hoja de ruta para que a partir de 2030 se empiecen a fijar unos valores. Entonces, primero tenemos que tener datos y luego tenemos que fijar unos valores máximos a los que se tienen que alcanzar para los edificios, en principio, de nueva construcción. Es un indicador que se va a incorporar en el certificado de eficiencia energética, que ya estamos trabajando. Hemos tenido varias reuniones, varias jornadas con distintos agentes, con todo el sector, yo creo, y vamos trabajando de forma conjunta y lo estamos haciendo pues, de la mano con todos, porque al final es un elemento que es una revolución desde el punto de vista de la construcción. Y hay materiales como la madera, donde sus propias características hacen que estos datos indicativos, objetivos, sean mucho mejores hoy en día que la de otros materiales, pues tiene, ¿no?, mucho campo de acción. También se ha dicho, tampoco es cuestión de demonizar otros materiales, todos los materiales tienen que trabajar en esta descarbonización, pero es cierto que los materiales naturales pues, tienen estas ventajas por sí mismos. Y luego también hay elementos importantes en la directiva, como por ejemplo la circularidad. O sea, la directiva también nos habla de que potenciemos y fomentemos la utilización de materiales que sean fácilmente reutilizables, y la madera, bueno, lo hemos visto, ¿no?, todo el potencial que tiene para reciclarse, reutilizarse, para aplicarse en obra nueva y también en rehabilitación. Y luego otro tema que es más puntual, pero bueno, como me preguntas por regulación para que tengáis todo el pack completo, se está revisando también por parte de la Comisión Europea el proceso AQUIS, no sé si lo conocéis. Se trata de revisar los mandatos en los que se fijan las normas armonizadas para los productos. Va por familias de productos, entonces se han establecido grupos de trabajo en cada uno de los países, y en concreto el de la madera estructural se constituyó en diciembre del año pasado, se lidera por parte del Ministerio, y son pues reuniones técnicas de expertos técnicos para hablar sobre la normativa, sobre los ensayos y sobre las características de productos de cara al mercado CE. Entonces, es también, ¿no?, un elemento importante para que nosotros podamos tener un poco todo el feedback del sector y lo podamos trasladar a la Comisión Europea. Y en esos retos nos encontramos en cuanto a regulación, que no son pocos. No, efectivamente, los objetivos son muy ambiciosos, desde luego. Diego, también en esta línea, ¿qué criterios utilizáis para seleccionar la madera y los productos tecnológicos en la vivienda pública de Madrid? En primer lugar, gracias, me vais a perdonar la voz, pero es que tengo un constipado desde hace 3 días tremendo. Ayer estaba en la cama, pero hoy tenía que estar aquí. Y lo digo por si mañana tenéis algún problema, el culpable es yo, sin duda ninguna. Vamos a ver, yo no vengo a hablar como un arquitecto, como un técnico, como han hablado otros, vengo como un consejero delegado de una empresa que es una empresa muy importante, que promueve mucha vivienda, que tiene un mandato de hacer un gran número de vivienda, pero que además tiene el compromiso de que esa vivienda sea de calidad, y además tenemos un compromiso, somos una empresa que está instalada en Madrid desde hace más de 40 años, y tenemos un compromiso con la innovación, ¿no? Siempre hemos querido hacer cosas innovadoras. Dentro de esa innovación, nosotros hacemos innovación en los procesos constructivos, en los sistemas constructivos, en cómo construimos y en qué utilizamos para construir, ¿no? Dentro de eso creemos, después de estudiar varias cuestiones, considerábamos que la madera era el material ahora mismo más vanguardista que hay, por muchos motivos, entre otros porque es el material probablemente que más se ha estudiado últimamente, que mayores mejoras ha ido introduciendo últimamente, y por tanto para nosotros eso era una cuestión importante. Es un material resistente, es un material reciclable, es más aislante que el ladrillo, más que el acero, por tanto era una buena opción y era un material interesante para ir introduciendo. Lógicamente con garantías y controles. Luego ya contaré los problemas que nosotros tuvimos a la hora de cuando se nos ocurrió decir que íbamos a hacer un edificio de madera, que la gente considera que vas a hacer pues la típica cabaña en un lago de Wyoming que hay en una película de Antena 3 los domingos. Y entonces aquello fue tremendo, pero realmente bueno, nosotros consideramos que la madera es un buen material, y de los criterios por los que lo hicimos, bueno, pues muchos por los que ha contado Maite. Creo que el futuro va por ahí, todas las normativas europeas, nacionales, autonómicas,
municipales van por ahí, de emisiones de bajo consumo, porque reduce los tiempos. Luego podemos hablar de cómo nosotros hemos reducido tiempos en la utilización de la madera industrializada, porque introduce, lo decía antes, procesos de innovación tecnológica, se han explicado antes, ¿no? De la construcción modular, robótica. Eso es muy interesante a la hora de proponer procesos constructivos nuevos. Y luego una cosa que para nosotros como empresa pública es muy importante. Yo cuando tú puedes hacer una promoción y venderla y olvidarte, pero nosotros nos la quedamos y la tenemos que mantener. Entonces, los costes de mantenimiento para nosotros son fundamentales y creemos que la madera tiene unos costes de mantenimiento más baratos que otros materiales. Por lo tanto, creo que es una buena opción utilizar la madera como material. Muy bien, muchas gracias, Diego. José María, a nivel estatal y europeo, ¿no? Tenemos un cauce muy claro a nivel de reglamentación ambiental. Una apuesta decidida también aquí en Madrid, ¿no? por la madera. Vivimos un contexto político muy intenso, geopolítico a nivel global, y una de las críticas que nos hacen, o que a veces nosotros mismos hacemos, es un exceso de reglamentación que a veces puede perjudicar la rentabilidad. Y a ti te hablo como empresa cotizada, ¿no? Empresa cotizada que muchas veces más que otras, de corte más familiar, generacional, etcétera, no abdican del corto plazo por inversiones de medio o largo plazo. Y sin embargo vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Apostando por madera. Mi pregunta es, en todo este contexto, ¿qué os llevó a EDAS a invertir y a crecer por madera? Bueno, buenos días. Lo primero, muchas gracias, Juan Antonio, por contar con nosotros, con AEDAS, en esta jornada. Perdón, nosotros no teníamos en nuestra hoja de ruta el empezar a construir en madera, y yo creo que eso, cuando acabas haciéndolo, habla en sí mismo de las ventajas que tiene, ¿no? Nosotros lo que teníamos en nuestra hoja de ruta, porque hacía falta para la rentabilidad del negocio, es reducir los plazos de ejecución de las obras y de alguna manera enfrentarnos al problema de carestía de mano de obra que va a ir en aumento, lógicamente, ¿no? Y por ello decidimos embarcarnos a industrializar la construcción de nuestras promociones. Enseguida nos dimos cuenta que cuando vas a industrializar la construcción, lo que no puedes hacer es seguir utilizando los mismos materiales y el mismo proceso de ejecución que tenías. O sea, si vas a industrializar y vas a seguir poniendo aquellos pequeños materiales que necesitaban de una mano de obra muy cualificada para ponerlos, no es posible. Entonces, rápidamente descubre la madera, ¿no? Con todas las ventajas que contaba antes Iván. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil, todo lo que decía Iván, es muy fácil de mecanizar, consigues con ello mucha precisión, lo cual impacta luego en el resto de los sistemas industrializados que hay. Y por un factor más que añadía Michael en su ponencia, y es la ligereza que tiene, impacta decisivamente en los transportes. Muchas de las promociones que hemos hecho en madera las tenemos en las Islas Baleares y en las Canarias. ¿Qué te pasa ahí? Que si quieres utilizar sistemas industrializados, no tienes oferta de hormigón prefabricado en la isla, y el hecho de llevarlo desde la península no es viable. Con acero te pasa algo parecido, con lo cual tienes que pensar sí o sí en madera. Es fácil fabricarlo en la península y llevarlo en paneles 2D para forjados y para muros, en transportarlo por barco y montarlo allí. Y además necesita muy poca mano de obra ese montaje, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, atendía muy bien a los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Luego te encuentras que cuando empezamos con la industrialización, toda esta reglamentación en materia de descarbonización no era tan importante. Tenemos que descarbonizar la construcción porque hay una normativa que nos va a obligar a ello. Nosotros los estudios que hemos realizado, bueno, y en general todo el mundo, te das cuenta que utilizas madera o con los materiales que hay hoy en día va a ser muy complicado. Y no comporta riesgos el uso de la madera. Es un material estructuralmente muy solvente, es muy duradero, lo decías tú, Juan Antonio, al principio. Ahí están los cascos antiguos de nuestras ciudades, edificios con cero mantenimiento, y ahí están, en un estado de salud más que razonable. Y por último, y eso ha sido algo que descubrimos después de comercializar Fioresta, consideramos que es un elemento diferenciador en una promoción el utilizar la madera, ¿no? Yo creo que sobre todo el comprador extranjero, que a nosotros nos compra mucho, y también el nacional, están considerando eso como un plus de mayor calidad. Muy bien, muchas gracias. Maite, en esta línea, y para que todos los agentes lo podamos conocer, ¿cómo se está integrando esta construcción de madera en las políticas de desarrollo urbano sostenible?
Pues mira, por una parte, como he comentado, todo el tema de la transposición de la EPBD, que para nosotros, como os digo, lo hemos integrado en la iniciativa ARCE 2050, Arquitectura Cero Emisiones 2050. Y si hablamos un poco con ya un tema más urbano, ¿no? Si elevamos un poco la mirada y subimos de escala, es cierto que nos encontramos ante este reto de la descarbonización, que es un reto global y que debemos asumirlo desde las ciudades, ¿no? Desde este desarrollo urbano sostenible. Bueno, no en vano, sabéis que se están produciendo fenómenos a nivel mundial, pero que en España además son más acusados de concentración de población en áreas urbanas. En España ya estamos en un 81% de nuestra población se concentra en áreas urbanas y llegará al 88% en 2050. Y eso produce también un desequilibrio. Y en España somos el país de la Unión Europea con más territorio despoblado y un 42% de nuestros municipios están en riesgo de desaparición. Riesgo de despoblación es riesgo de desaparición. Con lo cual, tenemos que asumir todos estos retos que estamos hablando, y cuando yo hablo de descarbonización hablo de una palanca para conseguir un desarrollo sostenible a una escala mayor que la del propio edificio. Entonces, aquí nosotros tenemos herramientas importantes que ya están integrando la utilización de materiales naturales o materiales más sostenibles. Por ejemplo, la Agenda Urbana Española. La Agenda Urbana Española, que se aprueba en 2019, es una política nacional urbana, pero que viene a ser una guía, una hoja de ruta para que todos los ayuntamientos puedan planificar de manera estratégica y ágil el futuro que quieren para sus ciudades. Es una metodología sencilla que ya se está utilizando en más de 200 municipios españoles, pequeños, grandes. Estamos hablando de 200 municipios que suponen un 50% del total de la población nacional. Y dentro de los objetivos estratégicos que persigue la Agenda Urbana, que son 10 objetivos, entre ellos está la utilización de estos materiales. Por ejemplo, cuando nos habla en su objetivo estratégico 3 sobre el cambio climático, nos pide que utilicemos materiales que absorban CO2 o que, por lo menos, que no generen muchas emisiones. O cuando nos habla en su objetivo estratégico 4, que es el de la circularidad, reutilización de recursos y demás, nos dice que utilicemos materiales poco contaminantes que puedan ser reutilizables, con lo cual nos está apuntando a la utilización de materiales, no solo madera, pero materiales entre los que la madera es, yo diría, el líder ahora mismo. Y además la importancia de estas agendas urbanas cada vez es mayor. De hecho, es la primera vez que se ha conseguido alinear esta política pública, los planes de acción de la Agenda Urbana Española, con los fondos FEDER. Y por primera vez, esos 1.819 millones de euros, que se dice pronto, que van a ir a todos nuestros ayuntamientos, están alineados con las agendas urbanas, es decir, van a tener que presentar estas agendas urbanas para poder optar a esta financiación. ¿Por qué? Pues porque Europa también nos pide una eficacia en la gestión de los fondos y nos pide que los fondos europeos vayan a municipios donde ya se haya pensado en una estrategia a nivel territorial, no a proyectos aislados. Con lo cual, el poder incorporar toda esta utilización de materiales sostenibles en toda esta captación de fondos, pues creo que es un punto muy importante. Y cuando hablamos de desarrollo urbano rural, ¿no? De tratar de reequilibrar estas existencias que en España además, bueno, pues como os digo, tienen más contrastes que en otros países. Y ahí yo creo que la madera tiene mucho que decir. Somos el segundo país por detrás de Suecia. Antes también comentaba Michael el caso, ¿no? de los suecos que les preguntaban a ellos. Bueno, Suecia es el país con mayor superficie forestal y España es el segundo país. Y sin embargo, tenemos poquísima superficie certificada de bosques. Entonces, bueno, pues ahí la industria forestal y la gestión sostenible de los bosques, yo creo que ahí tenemos un campo de mejora bastante importante. Y además, también tenemos otra herramienta, y también se ha comentado a lo largo de la jornada y me ha parecido muy, muy pertinente y muy inspirador, cómo influye la madera en la salud y el bienestar de las personas. Y esto está muy alineado con la Ley de Calidad de la Arquitectura, que nosotros aprobamos en 2022, en la que por primera vez se protege la arquitectura como un bien de interés general precisamente por estar al servicio de la salud y del bienestar de las personas. Y la Ley de Calidad de la Arquitectura lo que nos dice es que la calidad de la arquitectura también es la utilización de materiales sostenibles, también es la recircularidad, también es la protección del medio ambiente, la huella de carbono, todo eso es arquitectura de calidad, con ese objetivo último que es mejorar la salud y la vida de las personas. Nosotros en el Ministerio ya estamos viendo, y lo hemos visto a lo largo de toda la mañana, muchos ejemplos de arquitectura en madera, no solo fuera de España, sino en España. Pero es que además
ya está empezando a ser premiada. Para nosotros es importante que haya proyectos de calidad que estén reconocidos dentro de los concursos que nosotros organizamos y de las bienales de arquitectura y que ya empecemos a tener ejemplos de edificios con madera. Yo os he traído, las voy a pasar muy brevemente porque no me quiero extender, pero si os he traído, si le doy, ¿sale? Yo creo ¿Directamente? que... Prueba. Sí, Ahí está. venga, allá va. Algunos ejemplos de premios, por ejemplo, este es una promoción de viviendas colectivas que está en Cataluña, que ha sido preseleccionado para el pabellón de la Bienal de Venecia, donde toda la estructura es entera en madera. Voy a pasar muy rápido, pero para que lo veamos. Tenemos también ejemplos de viviendas aisladas. Este es en País Vasco, también seleccionado para la Bienal de Venecia, que además es una vivienda, no solo que la estructura, el cerramiento es en madera, sino que utiliza distintas técnicas de industrialización, que es otro de los elementos importantes donde la madera no es la única, pero sí que es verdad que la madera tiene muchísimo potencial. También tenemos un ejemplo en Islas Baleares de vivienda social, donde aquí ya hay estructuras mixtas, hablamos de estructuras en madera, pero también conviven con cerramientos en termoarcilla. Edificios públicos, un edificio maravilloso en Barcelona, la Biblioteca Gabriel García Márquez, ganador de los premios Mies por un estudio madrileño, Soma Arquitectura, donde utiliza una estructura también mixta de acero y madera. Todo el interior de la biblioteca es madera y de verdad es bellísimo. O el edificio que comentaba antes el compañero de la agencia galega, un edificio universitario, también público, donde ya es un ejemplo de rehabilitación, no solamente obra nueva, y utiliza los muros preexistentes y ya una estructura en madera, en CLT. Y este ultimísimo ejemplo, que es un parque de bomberos, para tratar, ¿no?, de romper también todos los clichés que estamos teniendo a veces con la madera, de Josep Ferrando, también en Cataluña, un edificio precioso, también preseleccionado para la Bienal de Venecia. Entonces, bueno, son simplemente algunos de los ejemplos en los que vemos que la madera no solo es que ahorre tiempos, que contribuya con el medio ambiente, sino que además tiene ese factor hacia la persona, que es un poco lo que buscamos desde mi dirección y desde el Ministerio. Muy bien, Maite, muchas gracias. Diego, mencionaba Maite, aspectos de mantenimiento, tú también, de tiempos y de salud, ¿no? En esta línea, ¿apostáis por este tipo de edificación? ¿Cómo estáis realmente promoviendo esto en Madrid y qué beneficios esperáis? Bueno, es muy interesante todo lo que ha contado Maite. Yo creo que la mejor manera de promoverlo es ver ejemplos, ver lo que se está haciendo, pues se están haciendo cosas muy interesantes. La mejor manera de que nosotros lo promovamos es hacer edificios de madera, ¿no? Ha habido edificios para vivienda pública en Cataluña, los había en Asturias, los había en el País Vasco, no lo había en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid había viviendas unifamiliares, había edificios privados, pero no había ninguna vivienda pública. Nosotros decidimos apostar por eso, por los criterios que he dicho antes, ¿no? Eso a mí me hace dar muchas explicaciones. O sea, nosotros a la hora de sacar esta licitación tuvimos que dar muchas explicaciones. Yo tengo que irme a mi jefe a explicarle que lo de la madera no es una chorrada. Así que se nos ha ocurrido un día, como el que hace una vivienda de papel, o sea, un privado puede hacerlo. Tú ves una noticia y hay un privado que ha hecho, bueno, pues hay gente para todo, ¿no? Pero cuando tú te acercas al alcalde, el alcalde te puede asegurar que te pregunta y te dice que por qué vas a hacer eso. La concejala de Hacienda, no sé si la conocéis, del Ayuntamiento de Madrid, pero también hay que explicarle lo que vas a hacer. Y tengo que explicárselo a los ciudadanos. O sea, a nosotros nos llegaban innumerables correos de gente que decía, pues todas las barbaridades que os podáis imaginar, ¿no? Dejáis la madera para los pobres, los materiales buenos para los ricos. O sea, un desconocimiento profundo, que es una de las cuestiones que yo creo que también debemos incidir, y por eso es bueno estas reuniones, ¿no? Para explicar que la madera es un material, bueno, que no solo es como otro cualquiera, sino que se irán poniendo con el paso del tiempo. Pues yo, como os decía antes, hablo como consejero delegado de una empresa que yo tengo que exponer a una serie de señores, luego se lo tengo que explicar a la prensa, que esa fue también otra parte importante, ¿no? Explicarle a los periodistas por qué la casa de madera no se iba a quemar. O la gente
O sea, cuando nosotros lo sacamos tenía la sensación de que íbamos a hacer la casa de los 3 cerditos. O sea, no contribuimos mucho nosotros también porque nuestro delegado de prensa hizo la broma de decir que no íbamos a poner la primera piedra, sino que íbamos a poner el primer tronco, con lo cual eso tampoco ayudó nada en impulsar lo que era una construcción segura y sostenible, ¿no? Pero yo como consejero delegado, claro, yo tengo que mirar todos esos aspectos medioambientales, está muy bien, pero luego tengo que mirar, por ejemplo, esos procesos de tiempo. Nosotros, el haber sacado el proyecto y obra, nos ha ahorrado 24 meses. 24 meses que cuando estamos hablando de la urgencia habitacional que tenemos para poner vivienda, el ahorrar 2 años en poner una vivienda es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, al margen del tiempo que tú ahorras al hacer la construcción industrializada, que se ha explicado antes mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar, ¿no? Pero nosotros ahorramos, creo que es más de un 40% del trabajo que se hace en obra, se hace en la fábrica. O sea, eso es un trabajo más seguro, es un trabajo mucho más especializado que en un sector como el nuestro, que tenemos problemas de especialización de la mano de obra. Eso también es muy importante. Te ahorras todos los factores externos de que si llueve, que si no llueve, que si hace viento, que si no sé qué. O sea, todo eso se puede planificar muchísimo mejor. Le digo, es mucho más seguro para el trabajador, es más rendimiento. Todo eso ahorra en costes y ahorra en la calidad de vida también del trabajador y de lo que es toda la seguridad y salud de la obra, ¿no? Y luego se ahorra mucho tiempo, lo cual hace que pongas el producto mucho antes. Para que os hagáis una idea, y acabo con esto, yo firmé el contrato con el contratista en enero de 2024. Hoy está hecho el proyecto, está concedida la licencia por el ayuntamiento y está construida la estructura en 1 año. En una construcción normal, los tiempos se nos hubieran ido muchísimo más. Muy bien. Por curiosidad, industrializado, pero estructura, fachada, solo la estructura. La estructura es de madera, Okay. Y luego mezclamos con otros materiales. Ok, muy bien. Si me preguntas exactamente cómo se hacen las ventanas, no tengo ni idea. No, si había otros elementos como baños industrializados o las Sí, bueno, fachas. yo creo que toda la construcción es industrializada. Muy bien, vale. Perfecto. José María, hemos apuntado, y yo creo que tú también, aspectos del cliente. Yo creo que es una pieza clave ahora que también Diego comentaba, ¿no? La inquietud que genera una edificación que entra de nuevo este material en nuestras vidas, pero desconocemos, ¿no? Yo, de hecho, he ido a 2 promociones de obra nueva de madera y la sensación acústica es distinta y la es difícil de valorar la otra, pero hay una sensación de acogida o de acogimiento, no sé, distinta también, ¿no? Entonces, la pregunta que te traslado es: ¿el cliente, el usuario final, cómo percibe esto? ¿Cómo lo explicáis desde AEDAS? Pues cuando comenzamos a comercializar Fioresta, aquello era algo que nos preocupaba, ¿no? Y no faltó también quien decía, esa promoción no la comemos, ¿no? Y la realidad fue todo absolutamente distinta, ¿no? Nosotros, sobre todo en Costa y en las islas, una gran parte de nuestros compradores son extranjeros, ¿no? Sobre todo Europa del Norte, de Centro Europa, tienen interiorizado que la madera es un producto de mucha más calidad, ¿no? El comprador nacional lo ha aceptado también como tal, como un producto de calidad, o sea, lejos de dejar la madera para los pobres. Yo creo que eso va en dirección absolutamente contraria, y el que menos le es indiferente. O sea, no hemos encontrado ningún caso, o no nos consta, de alguien que diga yo no compro esa vivienda porque es de madera, ¿no? O que lo asocia a un producto de baja calidad o alguna cosa de esas, ¿no? Nuestra experiencia, bueno, ha sido tan buena que empezamos con Fioresta y hoy en día tenemos otras 6 promociones, ¿no? Ya hemos entregado algunas de ellas. Y datos importantes que hemos visto en las que hemos entregado es, por ejemplo, la reducción de las labores de postventa, de reclamaciones de clientes. O sea, ya empezando por la preventa que hacemos nosotros antes de entregar una vivienda, ya se redujo notablemente. Por supuesto, las reclamaciones que hemos tenido luego de clientes, y las que se han producido siempre son de zonas que hay que hacer en construcción tradicional, ¿no? Como es el caso de la urbanización y demás. Vale, y ya que estamos contigo también, José María, desafíos técnicos y logísticos para este tipo de edificios que sean distintos de otros edificios.
A ver, como construcción industrializada, que es el desafío es en sí misma la industrialización, no eran las primeras que hicimos, ¿no? Que al final el modelo financiero es distinto, la planificación es distinta. Esa obra que ha enseñado antes Iván, de la que por cierto él es el redactor del proyecto, estresó mucho la planificación, o sea, trabajamos casi de un modo just in time. ¿Por qué? Porque antes lo ha contado Iván, ¿no? Pones un forjado y rápidamente los baños, los núcleos de escalera eran componentes, los muros, las fachadas, cualquier cosa de esas que se retrase te acaba parando la obra o suponiendo un retraso importante, ¿no? Yo creo que los mayores retos que hemos encontrado fue primero la resistencia que tuvimos entonces de todos los actores que intervienen en una obra, ¿no? O sea, diciendo que a dónde íbamos a llegar a parar haciendo construcciones en madera, pues eso pasó, ¿no? Y luego tuvimos un hándicap enorme que fue el sobreprecio que tuvimos en esa primera promoción, ¿no? O sea, juntas la reacción que hay con el sobrecoste y fue realmente difícil sacar adelante esa promoción, ¿no? Y de hecho, en muchas ocasiones estuvo más haciéndose en hormigón que en madera, ¿no? Ese problema del sobrecoste lo hemos eliminado ya, por supuesto, lo hemos salvado. Hemos seguido la trayectoria de la slide que ponías tú antes. Lo que hicimos en Fioresta fue un absoluto búnker de CLT, ¿no? Lo hicimos a sabiendas de que era así, pero es que tampoco teníamos muy claro que un fracaso a la primera sería la última que se hiciera, ¿no? Entonces, bueno, pues tiramos con pólvora del rey, hicimos aquello en CLT masivamente, no nos anduvimos con tonterías con el aislamiento acústico. Al final esa ligereza de la madera supone menos masa y menos aislamiento acústico, ¿no? Lo cuidamos mucho también. Hoy en día el sobrecoste que estamos teniendo en nuestras promociones está en torno al 3%, optimizando las soluciones, hibridándola con otros materiales, utilizando el CLT prácticamente para los forjados, utilizando muchos entramados ligeros, núcleos de escalera de hormigón. Con lo cual el gran hándicap, el mayor desafío lo superamos, ¿no? Y el del sector reaccionario yo creo que también lo hemos superado, ¿no? Al final esa sensación indescriptible que tú decías de cuando entras en una vivienda hecha en madera, yo creo que suma mucho, ¿no? La pena es que hay que tapar la madera, ¿no? Por protección al fuego, ¿no? O tendríamos que sobredimensionarla, con el cual volveríamos a incurrir en unos costes elevados, ¿no? Muy bien. No, muy claro. Y me alegro que esté siendo esa la experiencia. Diego, y a medio largo plazo, la MV de Madrid, ¿qué previsión tenéis con respecto a la construcción de madera ahora para...? Yo es que, claro, tú hablas de gente que está en el sector, que entiende, o de un particular que va y quiere ver una vivienda y la ve. Yo estaba hablando de exponer a la gente que no tiene ni idea, que era lo que estamos haciendo. Para nosotros ese primer paso fue lo más complicado. O sea, es decir, vamos a hacer un edificio de madera, vamos a decirle a la gente que esto que se está haciendo en el sector privado es normal que se haga en el público, se está haciendo en Cataluña, se está haciendo en el País Vasco, se está haciendo en muchos sitios y de momento no se ha caído ninguno ni se quema, ¿no? O sea, la gente tiene la sensación, claro, tú psicológicamente tienes la idea de que la madera es ese material que tú tiras a la chimenea para que prenda, ¿no? Entonces, yo entiendo que eso es así. Para nosotros el primer paso fue el más complicado. Ahora todo el que va a verla está encantado, el alcalde puso la primera piedra. Hoy, en este mismo momento, pues yo creo que ahora mismo está la vicealcaldesa de Madrid recibiendo el certificado AENOR, que acredita que es una promoción integral medioambientalmente, socialmente, de buen gobierno, todas esas cosas que hace AENOR, que básicamente, bueno, pues es una medallita que te pones, no está mal para una promoción que se planteó un poco como, bueno, vamos a ver cómo nos funciona, ¿no? ¿Sobre qué vamos a hacer? Tenemos nosotros ya toda la documentación preparada para hacer una nueva licitación que vamos a sacar en los próximos meses. Ya tenemos una cosa muy complicada, que es el permiso de sector público. O sea, significa que tenemos ya el dinero para sacarlo, y en los próximos meses en el distrito de Moncloa haremos una nueva promoción, y a largo plazo la idea es, lo que decía José María, que la gente no distinga lo que es una promoción de madera de lo que es una promoción de hormigón, de ladrillo, de lo que sea, ¿no? Bueno, yo tengo una vivienda y ya el material pues me da un poco igual. O sea, seguiréis apostando claramente también. Sí, porque ha funcionado bien. O sea, si no, ya te digo que no me dejarían hacerlo. O sea.
Muy bien, pues yo creo que llegamos ahora a una fase de preguntas. Os pido a todos en general que penséis para los ponentes. A mí me gustaría, sin embargo, arrancar con una, sobre todo para los dos, para Maite y Diego. Normalmente se hace al revés, ¿no? Que es una petición por parte de la industria privada de qué podéis hacer por nosotros. Aquí no. Yo lo que me gustaría, desde el punto de vista del Ministerio o de una empresa pública local, ¿qué pediríais a la industria, a los agentes, a los estudios de arquitectura, etcétera, promotores, constructores, para que esta línea que llevamos toda la mañana hablando pueda crecer y pueda contribuir a los objetivos, Maite, por ejemplo, que tenemos tan cercanos al final? Bueno, yo creo que se están haciendo ya muchas cosas y hay que felicitar, ¿no?, el trabajo que ya muchos estáis haciendo, y yo animaría a seguir así y a ser generosos desde el punto de vista de los retos que tenemos por delante. Por una parte, o sea, intentaría seguir promoviendo ejemplos de buena arquitectura hechos con madera, seguir invirtiendo en innovación, en investigación, en digitalización, todo lo que nos lleve a acelerar estos procesos, que es verdad que hay que ponerlo todo en contexto con la necesidad de vivienda que tenemos ahora mismo en España. Y también que nos hagáis llegar peticiones, propuestas, mejoras. Nosotros estamos abiertos permanentemente a escuchar, a revisar lo que tengamos que revisar, siempre ¿no?, fruto del consenso y de un análisis de los procesos, pero siempre con la mano tendida, e invitaros a seguir con nosotros, a participar en todo el proceso que nosotros hemos abierto. Sabes que para la transposición de la directiva, para la iniciativa ARCE 2050, hemos abierto grupos de trabajo. Tenemos 4 grupos con comunidades autónomas, entidades locales, ministerios, agentes del sector y 5 mesas temáticas. Una de esas 5 mesas temáticas tiene que ver precisamente con esto, con innovación, industrialización, digitalización, estudio de nuevos materiales, nuevas propuestas. Entonces, pues invitaros a seguir trabajando, porque solos no vamos a ninguna parte. O sea, yo creo que esto es un reto compartido donde pues aparece la regulación, pero también aparece la inversión privada, también aparece la concienciación. Esto que estaba comentando el compañero de la AMV, o sea, cómo también trasladar a los ciudadanos pues las ventajas y las bondades que tienen estos materiales, y que porque durante un periodo de la historia hayamos dejado de utilizarlos, no quiere decir que sean de peor calidad, todo lo contrario, ¿no? Nos dan resultados mucho más beneficiosos para todos. Entonces, bueno, yo creo que esto es un trabajo compartido, y continuar con este diálogo creo que es muy positivo. Muchas gracias. Diego. Bueno, básicamente lo mismo. Yo creo que el problema de la vivienda requiere del impulso público, pero no solo con lo público no se va a hacer, y requiere de todo lo que hace el sector privado, aunque si desde lo público no les ayudamos tampoco se va a poder hacer, ¿no? Entonces, lo que le pediría, que sigan haciendo lo que están haciendo, que sigan innovando, que sigan construyendo, que sigan estudiando, que se hagan estos foros. Eso para nosotros es muy importante, porque además toda la innovación que ellos van a ir por delante de nosotros la vamos a adquirir, ¿no? Y entonces esa es la verdadera colaboración público-privada, ¿no? El que yo me crea que voy a hacer más que ellos, o que pensar que ellos son los que tienen que tirar, ¿no? La colaboración público-privada, en este sector concretamente y en esta cuestión especialmente, el privado para nosotros es fundamental. Toda la investigación, toda la innovación es fundamental. La madera va a ir a más, va a crecer. Antes lo hemos visto en una diapositiva del año 2018 al año 2025. Ha crecido. Al año 27 se multiplicará por 2, al año 30 se multiplicará por 4. Quiero decir, la madera, como decíamos en el COVID, ha llegado para quedarse y va a ir a más. Solo madera, en relación con otros materiales, pero vamos, es fundamental. Lo que hagan ellos es fundamental para que nosotros sigamos haciéndolo. Muy bien, pues muchas gracias. Micrófono, Juan Antonio, por favor. Esto es una pregunta para ti, José María. Puesto que estáis imbuidos en un proceso de industrialización potente, y la madera, desde luego, es uno de ellos, y sobre todo cuando utilizáis madera, que se utiliza masivamente la fabricación
fuera de lo que es el sitio donde va a ir la edificación. Somos conscientes que uno de los problemas que tenemos para industrializar es la financiación, y aprovecho que estamos aquí en una entidad financiera para lanzarles el guante. ¿Cómo habéis resuelto vosotros el problema de la financiación en la industrialización, José María? Pues en todos estos casos hemos pagado un adelanto que va entre un 20 y un 30% del coste de la estructura. Normalmente se lo hemos pagado incluso directamente. Bueno, nosotros siempre trabajamos con una constructora, no somos constructores, y esa constructora es la que subcontrata al fabricante de, pues, Silonor, Egoin o el que sea en ese caso. Le pagamos nosotros directamente un adelanto al fabricante. Y lo que hacemos es que nos lo garantizan o con un seguro de caución o con un aval. Le hemos dado un montón de vueltas, hemos mirado en el extranjero a ver cómo lo estaban haciendo. Los sistemas de financiación en el extranjero son muy distintos a los que aquí tenemos en España, ¿no? Y aunque pudiéramos disponer de los préstamos al promotor en fábrica, fuera de la parcela, tendríamos un problema de garantías, ¿no? O sea, yo creo que ni la entidad financiera ni nosotros como promotora íbamos a dar un adelanto a un fabricante sin nada a cambio, ¿no? Y de momento la fórmula que estamos siguiendo, y hasta ahora no hemos encontrado ni por parte de las entidades financieras ni por nosotros alguna mejor, ¿no? Gracias. A ti. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ahí detrás tenemos una mano levantada. Muchas gracias a los organizadores, a los promotores del evento y a los participantes, que estáis dando una imagen fantástica, ¿no? Yo me presento como la universidad, estoy en la Universidad Politécnica de Madrid. Aquí en esta universidad tenemos la Escuela de Montes y la Escuela de Arquitectura, dos de las escuelas más importantes de España, ¿no? Si no las más, ¿no? Y además tenemos la suerte de participar en el máster Construcción con Madera, que sale adelante gracias a la colaboración de Juan Antonio y de la Fundación Gómez Pintado, ¿no? Entonces me siento muy orgulloso de estar donde estoy. Creo que mi profesión como ingeniero de montes es preciosa. Abordamos desde la producción forestal hasta la construcción final, producto final, ¿no? Y de todo el debate yo echaba de menos uno de los retos que considero más importantes, ¿no? Desde mi perspectiva, que llevo como 25 años impartiendo docencia sobre construcción forestal y construcción con madera, sigo viendo que falta muchísima formación. De hecho, yo creo que esta demanda que se detecta en este foro fantástico ha sobrepasado con muchísimo cualquier expectativa que pudiéramos tener hace 5 o 10 años, que hubiera sido impensable un evento como este, ¿no? Entonces yo creo que uno de los principales retos es el de la formación, y lo estamos viendo mucha obra, estamos viendo soluciones en ocasiones precipitadas, a lo mejor poco reflexionadas, proyectos no bien maduros, y creo que eso es un riesgo muy grande para este sector, ¿no? Entonces, mi pregunta puede ir dirigida a cualquiera de los ponentes de la mañana. Es ¿qué puede hacer la universidad desde nuestra posición para dar respuesta a esta enorme demanda en la que nos hemos visto sobrepasados, ¿no? Vamos, como decía en el máster, vamos a por la 8ª edición del máster y todavía seguimos viendo que falta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿por dónde creen los ponentes que podríamos orientar nuestra actividad en la universidad? Muchas gracias. ¿Quién se atreve? Bueno, pues si quieres empiezo. Atreverme me atrevo. Venga, dale. Dale, Diego. Vamos a ver, yo es que creo que en este tema, por mucho que se haya avanzado, creo que hay una importante carencia de conocimiento social de lo que es un edificio en madera. O sea, esto es un foro muy especializado, todos sabemos de qué estamos hablando, pero fuera de aquí eso no es tan... Yo simplemente te voy a contar una anécdota. Cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer el edificio en madera, a mí me llevan a una comisión del ayuntamiento a explicarlo. Y un concejal, que no es el más tonto de la corporación, un tío preparado, cuando le explicamos, oiga, esto medioambientalmente está bien, esto reduce tiempos, esto es un mantenimiento, tal. Me dice, eso no se lo cree ni usted. ¿Vale? Entonces me empieza a decirme usted, la madera es mucho menos segura respecto al hormigón, pero muchísimo menos segura. Además tiene muchísimo más mantenimiento porque tiene moho, porque tiene humedades, porque tiene los xilófagos, me dijo los xilófagos.
Y además, medioambientalmente es una barbaridad porque, claro, para hacer usted este edificio tala usted un monte entero. Quiero decir, digo, si esto lo dice un tío que es concejal, que tiene unos asesores que le preparan, imagínate lo que habrá afuera de gente que no tenga ni idea, ¿eh? Entonces, ¿qué podéis hacer desde la universidad? Pues estos foros, en mi opinión, explicar que la madera es un material como otro cualquiera. Creo que me pasaba, ¿no? Si alguno quiere hablar más. Yo también voy a aportar aquí mi granito de arena. Pero Sí, Maite, bueno, yo por completar un poco lo que comentaba, o sea, la universidad siempre ha sido la fuente del conocimiento, de la innovación y tenéis que seguir así en ese sentido. Entonces, yo creo que aparte de formar a nuestros alumnos, pues tenéis que avanzar un poco más, ¿no? Investigar qué nuevas fórmulas, cómo se puede seguir avanzando. Me parecería muy interesante que vosotros, la Escuela de Montes, pudiera hablar con la Escuela de Arquitectura, de la cual yo he sido alumna hace ya unos años. Además, estáis relativamente cerca, o sea, creo que a lo mejor alguna iniciativa conjunta puede ser una buena idea, porque es verdad que en estos foros a veces o estamos, ¿no?, de la parte más técnica o se enfoca más a la parte forestal y no siempre estamos las dos partes representadas, y creo que esas conexiones son importantes. Y hablando de formación, me quedaría no solo en la universidad, sino en toda la escala de formación de los trabajos profesionales, que creo que hay que aprender también a trabajar la madera de otra manera. Y ahí también hay mucho que hacer, en mi opinión. Sí, completamente. Yo en la parte que me toca, y ahora me pongo el gorro del clúster de la edificación, este es un mercado muy atomizado, esta es una industria, y me refiero a la industrialización de la edificación, todavía incipiente, tiene que generarse esta industria, interés y demanda no faltan, con lo cual, y talento, yo creo que sí. Faltan espacios colaborativos o más espacios, y por eso existe el clúster, donde la universidad, los centros de investigación, las administraciones, la industria privada realmente se pongan de acuerdo en el camino que quieren abrir, ¿no? Entonces, desde luego, la UPM está en el clúster de la edificación, nosotros encantados de que también estéis para avanzar en este camino. Yo no sé si hay alguna cuestión muy relevante, y si no, yo lo que haría sería simplemente agradecer a los tres y cogiendo una diapositiva de Iván, que me pareció muy gráfica, 4 años antes y 4 años después, ¿no? Sí. Esta charla con estos tres ponentes, con esta sala, no hubiera tenido mucho sentido hace 3 años, y eso significa que, bien siendo muy incipiente, hay enorme interés, y agradecerles a todos y procedemos a la clausura.